Hola Cuba, ¿qué tal todo? En lo que terminamos de preparar el café que nos vamos a tomar hoy, con toda la libertad del mundo, vamos a hablar de dos cosas que parece que le irritan mucho a nuestro gran amigo Guerrero Cubano. Eso que tanto le escuece a Guerrero Cubano se le llama derecho a la libertad de expresión y derecho a la pluralidad política. Guerrero Cubano publicó este vídeo que más parece una recopilación de cuentos, mitos y leyendas que otra cosa. La primera noticia, entre comillas, que nos dice el Guerrero Cubano es que las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 son las mejores, son la panacea, son lo mejor de lo mejor. Bueno, por un lado digo que ojalá fuera así. Ojalá Cuba verdaderamente haya desarrollado una vacuna efectiva contra el COVID-19. Pero por desgracia soy una persona que vive en la realidad, lee, se documenta y se da cuenta de que lo que nos dice Guerrero Cubano es una ilusión muy bonita que no existe. Para empezar, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no tiene ningún dato sobre las vacunas cubanas? ¿Por qué desconocemos datos reales sobre la efectividad de la vacuna? Y lo que más me asusta de este asunto, ¿por qué sin ningún dato previo y sin un control sanitario ante posibles reacciones y efectos secundarios, el gobierno cubano se ha puesto a inyectar vacunas de forma masiva a la población cubana, poniendo en peligro y en riesgo de muerte a millones de personas? ¿Nos podrían explicar los agentes gubernamentales que manejan la cuenta del Guerrero Cubano cómo pretenden que los que tenemos los pies en la tierra nos creamos que son muy efectivas esas vacunas, de las que no sabemos nada, de las que la propia sanidad cubana desconoce cuál es su efectividad, porque no han tenido una fase experimental previa a la inoculación en masa de dichas vacunas? ¿Es consciente el gobierno cubano de que trucar las estadísticas y decir que sus vacunas tienen una efectividad del 92% sin haberlas probado antes y sin haber tenido una fase de experimentación y ensayo solo sirve para engañar al propio gobierno cubano? Si de verdad fuera cierta la propaganda de que la sanidad cubana es la más efectiva del mundo, lo demostraría cumpliendo los requisitos, ensayos y sucesivos controles sanitarios que requiere toda elaboración de medicamentos y vacunas, en lugar de exponer a su ciudadanía en masa a posibles reacciones, alergias, efectos secundarios o incluso convencerla de que es inmune gracias a las vacunas. Y luego resulta que se contagian de COVID-19 porque esas vacunas son tan efectivas como inyectarse agua. Por supuesto, para hacer que sus fans se sientan afortunados de que les vacunen sin saber siquiera a los médicos qué es lo que les están metiendo en el cuerpo, Guerrero Cubano carga las tintas contra la farmacéutica Moderna, que exige un contrato con el gobierno guatemalteco porque parece ser que Guerrero Cubano desconoce que son los gobiernos los que distribuyen la vacuna, tras comprarla a una empresa farmacéutica cuya vacuna sí ha sido testada y ha seguido los protocolos sanitarios fijados por la Organización Mundial de la Salud. Por cierto, Guerrero Cubano, si tan mal te parece que una empresa farmacéutica haga contratos con los gobiernos, supongo que también te parecerá mal que Cuba haga exactamente lo mismo con Venezuela. Nicolás Maduro, en lugar de comprar vacunas que han seguido los protocolos sanitarios y cuentan con el beneplácito de la OMS, ha decidido comprar vacunas cubanas, siendo los propios médicos venezolanos los que se han mostrado en contra de esta decisión. Es más, incluso los médicos venezolanos tachan Abdala y Soberana 02 como experimentos, negando que sean vacunas. Y ahora pasemos a lo importante, al tema candente que Guerrero Cubano ha tocado y se ha explayado. Que el truco de que sus vídeos sean tan largos es repetir lo mismo varias veces porque, al igual que Joseph Goebbels, cree que con decir la misma mentira varias veces habrá gente que se la crea. Resulta que la caravana Puentes de Amor, en la que unos cubanos procascristas y algún comunista estadounidense piden el cese del bloqueo de Cuba, en sus actos ha habido contramanifestaciones de cubanos exiliados contrarios al régimen cubano.
Guerrero Cubano se ha puesto a tachar de terroristas a los cubanos que han hecho uso de su derecho a la libertad de expresión para protestar contra los actos de la caravana Puentes de Amor. Puede que en lugares en donde no existe la pluralidad política y en donde encarcelan a los artistas, pensar distinto y expresarlo sea un acto de terrorismo, y de ahí que Guerrero Cubano haya adoptado un vocabulario tan alarmista, tachando de terrorismo que haya gente que no siga las mismas consignas que él. Pero Guerrero Cubano, te tendrás que acostumbrar a que en el mundo libre la gente tiene la costumbre de pensar por sí misma, sin necesidad de tener superiores que piensen por ti, y sin correr el riesgo de ir a la cárcel por pensar distinto a ti, o distinto a tus jefes. No, Guerrero Cubano, el derecho a la libertad de expresión no es terrorismo. Tampoco la pluralidad política es un acto terrorista. A eso se le llama libertad. ¿Qué te parece si un buen día te tomas unas vacaciones y te das un paseo por el mundo libre, en donde cada uno dice y piensa como quiere, por sí mismo, sin necesidad de tener a alguien armado que te diga qué tienes que pensar, qué tienes que decir y cómo tienes que vivir? Por cierto, Guerrero Cubano, ¿cómo puede ser que en esos Estados Unidos que tanto vilipendias haya cubanos que tengan permiso y derecho a hacer la caravana de Puentes de Amor? ¿No sería lógico que en ese país que, según tú, es un nido de fascistas y ultraderechistas, fuera considerado como un acto terrorista el simple hecho de que haya unos comunistas ejerciendo su libre derecho a exponer libremente sus ideas sobre el bloqueo cubano? Tú, que tanto hablas de contubernios y fuerzas oscuras que amenazan a la familia cubana, ¿no te parece extraño que en Estados Unidos permitan que haya cubanos manifestándose a favor del régimen cubano? ¿Ese mismo régimen que encarcela a quien sea crítico con el Estado? A ver, dime, ya que te quejas de que los cubanos exiliados se manifiesten contra la caravana Puentes de Amor y los tachas de terroristas, ¿qué es lo que más te asusta? ¿Que en Estados Unidos permitan que todo el mundo exprese sus ideas? ¿O que los cubanos críticos con el régimen cubano sean los que expresen sus ideas? Y ya, para terminar, resulta que, según la información de El Nuevo Herald, que transcribe la publicación de Facebook del director de Puentes de Amor, resulta que la policía de Coral Gables detuvo a un miembro de la caravana llamado Grosso, y según la retórica usada por el director de Puentes de Amor, ese tal Grosso se enfrentó a los manifestantes que solo estaban ejerciendo su derecho a expresarse libremente contra el régimen cubano, que precisamente tiene de su reciente constitución la ley de impedir cualquier crítica hacia el sistema gubernamental por cualquier medio, incluso mediante el uso de la violencia y la muerte. Bueno, se acabó el café de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día y que todo les vaya bien.